Los seres humanos siempre han tenido que competir con su entorno para asegurarse la supervivencia. Sin claras ventajas físicas como garras o gran musculatura, su permanencia se basó siempre más en la inteligencia y la destreza. La construcción de ciudades, el desarrollo de diversas herramientas o las tácticas de caza son solo algunos de los mecanismos que han permitido al hombre sobreponerse a los retos de la naturaleza. Y cuantas menos amenazas se encontraba en su camino, más seguro se sentía de su superioridad. Aunque las disputas por alimento y territorio con otras especies de mamíferos han sido superadas ya, sigue existiendo una batalla constante contra patógenos microscópicos. Sus altas tasas de evolución, sus mecanismos moleculares especialmente diseñados, les permiten ser una amenaza para una especie que se siente dueña de su mundo. Aunque la pandemia actual es un vivo ejemplo de esto, el primer y más nítido recuerdo de que los humanos aún no dominamos a la naturaleza fue la peste negra. Esta fue la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, y afectó a Eurasia en el siglo XIV, alcanzando su punto máximo entre 1347 y 1353. Cálculos aproximados cifran las tasas de mortalidad entre el 30 y el 60% de la población europea de aquel momento. Aunque existieron brotes de otras enfermedades ya en la época romana y griega, estas estaban fuertemente contenidas en una localidad o región concretas, por lo que no existen verdaderamente antecedentes de la magnitud de la peste negra. Esta fue causada por la bacteria Yersinia pestis e irrumpió en primer lugar en Asia, entrando en Europa a través de las rutas comerciales. La primera ciudad infectada fue Medina, pero rápidamente se extendió por todos los confines del viejo continente, quedando únicamente libres de ella Islandia y Finlandia. La distribución de la enfermedad fue muy heterogénea, aunque siempre caracterizada por la fuerte mortalidad y la rápida transmisión. Los números absolutos que se barajan son unos 25 millones de fallecidos en Europa, junto a entre 40 y 60 millones entre África y Asia. Su nombre, la peste bubónica, viene de la aparición de graves hinchazones dolorosas, conocidas como bubones, en los nódulos linfáticos. 3 días después de la aparición de los mismos, los enfermos sufrían delirios, fiebres altas y manchas negras debido a hemorragias subcutáneas. Esta enfermedad se transmitía a través de las pulgas de numerosas poblaciones de roedores, y la pobre higiene que caracterizó a la Edad Media ayudó sin duda a la expansión de la enfermedad. Por supuesto, un acontecimiento de tal magnitud ha tenido una multitud de diversas interpretaciones. Unos argumentan que propició la entrada al Renacimiento, mientras que otros teorizan que constató la profunda crisis que vivía el sistema feudal. Años después, la disminución de la mortalidad fue notable, de modo que hizo que los científicos se plantearan varias hipótesis para poder explicarlo, pero la hipótesis bacteriológica resultó la más aceptable, ya que proponía la aparición de una nueva especie de Yersinia pestis evolucionada y menos virulenta que la anterior, de manera que actuaba a modo de vacuna, confiriendo una inmunidad relativa a las personas y animales a los que infectaba. Tras esta pequeña introducción, pasaremos a ver con más detalle el género Yersinia. Yersinia es una bacteria gram negativa. Puede adoptar la forma de bacilo o cocobacilo y solo 3 especies infectan a humanos: Yersinia pestis, pseudotuberculosis y enterocolítica. Yersinia pestis es inoculada a través de la picadura de pulga, mientras que las otras 2 son normalmente transmitidas por contaminaciones alimentarias. Puede causar afecciones de tipo gastrointestinal, con una respuesta inflamatoria asociada a tiroiditis o artritis reactiva. Estas bacterias tienen un tropismo por tejidos linfoides. Lo más característico de Yersinia es su capacidad de evitar la respuesta inmune, gracias a la evasión del sistema del complemento, la evasión de fagocitosis por células fagocíticas y la capacidad de formar microcolonias en los tejidos infectados que son resistentes a la fagocitosis por macrófagos y neutrófilos. Para explicar cómo evade la bacteria el sistema inmune, antes hay que mencionar que en sistemas modelos como conejo o ratón, la enfermedad procede mediante la translocación a través del epitelio del íleon o del colon hacia la región de la submucosa. En ratones hay evidencia de que se puede encontrar dentro de unas células llamadas células M, localizadas en los parches linfoides de Peye, que se encuentran alineados a lo largo del tracto gastrointestinal. Las bacterias se localizan exclusivamente de forma extracelular y continúan fuera de las células del hospedador durante toda la enfermedad. Para evadir el sistema inmune, tiene una serie de factores de virulencia, que se organizan según donde se encuentren en el material genético del parásito. En el cromosoma tenemos la enterotoxina YEST, que cambia la fisiología de células intestinales, y la invasina, que favorece la transcitosis en células M. En el plásmido PYV
tenemos el inyectosoma, que permite inyectar las proteínas JOP en células blanco, y las propias células JOP, que son las proteínas efectoras encargadas de evadir la respuesta inmunitaria. La interacción entre la célula blanco y la célula bacteriana se dará a través de invasina y de YAP-A. Se anclan a la membrana y se forma el inyectosoma. Este proceso consta de tres partes: una inicial, en donde el cuerpo basal, un elemento del aparato de secreción, comienza a reconocer los primeros sustratos que se secretarán hacia el citosol del hospedador; una intermedia, en la que YOP-N se asocia al cuerpo basal y permite una primera secreción de proteínas efectoras conocidas como sustratos intermedios; y una etapa final, en la que YOP-N se suelta y termina de formar el canal. Las encargadas de prevenir la fagocitosis serán las proteínas YOP, liberadas por el sistema de secreción tipo 3 que se acaba de explicar. Las más importantes en este proceso serán YOP-H, una tirosina fosfatasa que retira fosfatos. Sus sustratos serán la proteína FAC, por lo que se romperán los focos de adhesión necesarios para la fagocitosis, FBI y SCAP-HOME, que producen ROS, que resultarían mortales para el patógeno. YOP-T, una proteasa que rompe el extremo carboxilo terminal de las proteínas Rho apagándolas. YOP-E, un GAP que permite la inhibición de proteínas Rho, RAC, CDSC42 y despolimerización de las fibras de estrés de actina. YOP-O, que actúa a modo de proteína GDI, interaccionando con las proteínas Rho, desestabilizándolas y apagándolas. Para evadir la respuesta inmunitaria, Yersinia posee otras proteínas YOP especializadas. YOP-P inhibe la respuesta inflamatoria inactivando la vía de NF-κB, las MEK y las MAP quinasas. YOP-H inhibe la producción de MCP1, una citoquina que atrae macrófagos a los sitios de infección. Otro mecanismo para evadir el sistema inmune que tiene el patógeno es la inducción de la apoptosis en el patógeno. Esto lo hace activando la caspasa 8, por mecanismos aún no esclarecidos. Esta actúa sobre el componente BIT, que es un miembro apoptótico de la familia BCL2, y su producto de degradación despolariza la membrana de la mitocondria, generando poros por los que puede salir el citocromo C, que acaba formando el apoptosoma. Los macrófagos pueden, sin embargo, contrarrestar esta respuesta apoptótica al reconocer moléculas bacterianas como el LPS, lo que genera una producción de citoquinas que lleva a una producción a su vez de factores antiapoptóticos como C-FLIP o BCL2. Para persistir de forma extracelular, el patógeno utiliza YAP-A, una proteína con un papel clave en adhesión, en interacción con la membrana celular. Esta permite formar microcolonias, que ayudan a resistir frente a la fagocitosis y son un factor vital en la proliferación de estos patógenos. También actúa inhibiendo el sistema del complemento, al unir el factor H, que se encarga de eliminar C3b de la superficie del patógeno. El patógeno debe alterar a su vector, la pulga, para favorecer su transmisión. Lo que ocurre es que la bacteria forma un tapón gracias a su capacidad de autoaglutinación, lo que tiene un doble efecto: la pulga no se sacia y necesita seguir picando, lo que favorece la transmisión, y la bacteria no llega al intestino, donde sería destruida por las enzimas digestivas. Muchas gracias por escucharnos, esperemos que os haya gustado y para más información podéis consultar la página web.